El desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada día cobra más víctimas en México, que cada vez se presenta como una forma de violencia y de violación sistemática de derechos humanos. Pero se trata de un fenómeno al que México no ha querido voltear a ver con determinación. El desplazamiento forzado interno se manifiesta cuando las personas se ven obligadas a abandonar, o mejor dicho, a huir de su lugar de residencia a causa de conflictos violentos o de violaciones a sus derechos. Se trata de personas que ven victimizadas de manera sistemática y se encuentran en un estado de indefensión, ya que al obligarlas a abandonar sus lugares de residencia, se hacen vulnerables a otro tipo de delitos como secuestros, robos, extorsiones o violaciones. Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el primer informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, donde se señala que casi 40,000 mexicanos son víctimas de este fenómeno, aunque organizaciones civiles han estimado que la cifra puede superar a los cientos de miles. Justamente por el no reconocimiento de esta problemática, México carece, lamentablemente, de un diagnóstico y de cifras fidedignas sobre la magnitud del desplazamiento forzado. Los estados con mayor incidencia de este fenómeno son Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Durango, Oaxaca y Chiapas, de acuerdo con la propia investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las principales causas de desplazamiento forzado interno en México son, por un lado, la situación de violencia generalizada en algunas regiones que involucran un clima de extorsión, conflictos internos permanentes y la presencia armada tanto civil como militar, y por otra parte el desarrollo de megaproyectos de infraestructura. Con este informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un llamado al Estado mexicano para prestar atención a la magnitud del problema que representa el desplazamiento forzado interno. Pero valga mencionar que desde hace unos meses, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones al respecto que no han sido atendidas por nuestro país todavía. Valga citar la respuesta que la Secretaría de Gobernación dio al grupo investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apenas en octubre del 2015. Dice textual: no se acredita la existencia de ninguno de los elementos necesarios para la presencia de un desplazamiento forzado interno, por lo que no es posible su reconocimiento, ya que, cito textual, si bien existe movilidad por causas de violencia, esta no es de carácter generalizado. Tomando con mucho respeto y mucha reserva la respuesta de la Secretaría de Gobernación, me parece que México debe atender esta especie de vacío institucional y normativo para atender un fenómeno que evidentemente se presenta. En Movimiento Ciudadano creemos que este tema debe hacerse visible en la agenda pública y debe inscribirse en una amplia estrategia de defensa y promoción de los derechos humanos que desafortunadamente hoy no transita por el mejor momento en nuestro país. El desplazamiento forzado interno se inscribe en una espiral de violación de derechos humanos que no puede ser desatendida por un Estado que busca garantizar o que pretende garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por eso el día de hoy, y atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, es que presentamos primero este punto de acuerdo que pedimos sea considerado de obvia y urgente resolución y que hemos atendido y consensado, tratado de consensar con algunos grupos parlamentarios. Lo voy a leer textualmente en los términos en los que lo estamos proponiendo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe sobre el estado que guarda el diagnóstico nacional sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México, incluyendo la creación de un registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes con los principios rectores del desplazamiento interno. De la misma manera, se exhorta a informar sobre las acciones para atender las recomendaciones emitidas en materia de desplazamiento forzado interno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de derechos humanos en México, así como también las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe especial sobre desplazamiento forzado en México. Igualmente, anunciamos la presentación de una iniciativa
para que se emita una ley general en la materia de desplazamiento forzado interno, reformando el artículo 73 de la Constitución para facultar justamente al Congreso de la Unión a expedir la legislación en la materia, debiendo contemplar como mínimo los derechos de las víctimas, las obligaciones del Estado, las medidas preventivas y de no repetición del daño, las medidas de atención integral y reparación del daño y, por supuesto, las sanciones. Con estas propuestas, Movimiento Ciudadano no pretende descubrir el hilo negro. Por el contrario, estamos haciendo eco de lo que ya han señalado los organismos defensores de derechos humanos durante años y venimos a darle voz a las víctimas que no están siendo visibilizadas y que exigen que el Estado mexicano dé una respuesta puntual.